mis amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos, bienvenidos a una nueva entrega de nuestro querido espacio Desafíos y Soluciones. Como ustedes ya saben, aquí hablamos de aquello que nos preocupa en el día a día, como familia, como miembros de una sociedad, y por eso buscamos a quienes nos puedan dirigir, a los profesionales o a quienes tengan el conocimiento por su experiencia. Para el día de hoy hemos escogido hablar acerca de rearmar un hogar implica amarse a uno mismo. Qué bonito tema para reflexionar sobre muchísimas cosas, para aplicarlas en nuestra vida diaria, porque definitivamente en este momento que vivimos, más de uno nos hemos preguntado, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Para dónde voy? ¿Qué hago? Por eso este tema es para usted que nos está escuchando en este momento. Rearmar un hogar implica amarse a uno mismo. Tengo el gusto de presentarles y saludar a nuestro invitado. Él es máster en psicología clínica y terapia cognitivo-conductual, Camilo Torres Crespo. Mil gracias por aceptar esta invitación. Qué alegría, qué gusto tenerlo aquí en Desafíos y Soluciones. Bienvenido. Encantado, Rocío. Muchas gracias por tu presentación. Y sí, estamos aquí para hablar de este tema que es tan importante y como tú dices, sobre todo en estos tiempos que tal vez nos hemos forzado o nos hemos visto forzado a pasar más tiempo en casa y a pasar más tiempo en nuestras familias. Entonces pueden empezar a resurgir pequeños roces o pequeñas cositas que antes no aparecían o que se hicieron más claras el momento en que hubo esta pandemia. Vámonos dos pasitos para atrás. Ujú. Cuando esto cambió, el mundo fue totalmente aplastado, noqueado por esta pandemia y fuimos obligados, pero de manera inmediata, a confinarnos primero, Ujú. a ver qué iba a pasar con nuestros trabajos, a cambiar la forma en la que estudiamos nuestros hijos, en fin, todo cambió, pero de un momento al otro. Es Y verdad. ahora estamos en esta etapa en que decimos, bueno, vamos a reinventarnos, vamos a reestructurarnos, pero realmente por eso escogí este tema, vamos a rearmarnos, ¿ya? Y todo viene desde casa, porque en casa es donde pasamos más tiempo, en casa es donde distribuimos todas nuestras actividades, y no es tan sencillo esto de rearmarse. Por eso muchas personas en este momento, así inicié el programa diciendo, no saben qué camino tomar, no saben qué hacer. Y aquí vienen otras circunstancias, que viene la depresión, viene la angustia, y vienen pues situaciones, podemos decir, hasta normales, porque está esa incertidumbre de qué va a pasar con mi vida, qué va a pasar con mi familia, sobre todo a los padres de familia que tenemos pues a nuestro cargo, a nuestros hijos y a los miembros pues de nuestra familia, y no sabemos qué hacer. ¿Cómo empezar, Camilo? ¿Cómo empezamos en este rearmar de nuestro hogar? Ujú. Para empezar, es súper importante el aceptar radicalmente. ¿Qué tenemos que aceptar radicalmente? Tenemos que aceptar, para empezar, esta incertidumbre de la cual tú hablas, ¿sí? Porque es justamente, el mundo está viviendo una incertidumbre, ¿sí? Y creer que necesitamos o que tenemos que nosotros tener las soluciones o tener un plan perfecto o poder manejarnos como intentando manejar el futuro va a crear un montón de ansiedad, va a crear un montón de frustración y va a crear un montón de problemas, ¿sí? Entonces, aceptar que esta incertidumbre está y es normal para todos nosotros, ¿sí? Entonces, aceptar de primera plano la incertidumbre. En segundo plano, hay que aceptar radicalmente el momento, ¿sí? Aceptar radicalmente que la enfermedad está, que la pandemia está y que tenemos que nosotros adaptarnos justamente a este nuevo estilo de vida. Y no aceptar esto quiere decir que tenemos una idea de que nuestra vida va a poder regresar exactamente igual a como era antes, que vamos a tener los mismos patrones familiares o laborales que teníamos antes, y decir, bueno, esto es una cosa pasajera, o peor aún, esto es algo que no existe, y justamente encontrarnos una y otra vez y darnos una y otra vez con una realidad que es avasallante, que es aplastante. Entonces, ese es el primer punto de vulnerabilidad para cualquier persona, ¿sí? El no aceptarlo. Y es gracioso, porque parece que es algo bastante obvio esto de aceptarlo, pero no es así. A diario encuentras personas diciéndose a sí mismas, esto no es tan grave, esto va a pasar muy pronto, esto es igual que una gripe, especialmente, y no solo hablando en términos de Ecuador, podemos ver esto reflejado en magnitud, por ejemplo, en Estados Unidos.
Entonces, el primer paso para rearmarse es aceptar. Siempre el primer paso para una rearmación o para un cambio es la aceptación. Bien, ya hemos entendido esta parte en donde decimos, pues ya, está bien, lo aceptamos, Ujú, la vida cambió, ya nada va a ser como antes, vamos a tener que informarnos, reunir todos los elementos que necesitamos, porque aquí ya tenemos que cambiar. ujú, Pero ¿cómo lo hacemos? Es decir, a ver, yo estoy dispuesta, mi familia también, y los ciudadanos, o ujú. sea, conocemos, perfecto, muy bien, vamos a rearmar nuestro hogar, pero ¿de qué forma, bajo qué pautas nos rearmamos? Justamente necesitamos estrategias. El momento en que ya aceptamos la realidad, podemos verla de frente y podemos justamente ver problemas reales, necesidades reales. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Saber, por ejemplo, adaptarnos a estas conferencias de Zoom, ¿sí? El poder tener espacios en la casa con los niños, por ejemplo, para darles o sea, educación desde casa, ¿sí? Porque justamente ahora que existe una educación en línea, sobre todo con los más pequeños, si estamos hablando de nuestros hijos, necesitan un poco más de presencia. La educación en línea no puede suplantar justamente toda la educación que tal vez estando con los compañeros, estando con un profesor presencial, se puede dar. Y esto es algo que se ha sabido desde siempre, ¿sí? Que la educación en línea tiene estas cositas. Entonces, con los hijos, sí, empezar también a planear este espacio y empezar a tener estructuras en casa. Porque antes, la casa era solamente el lugar de descanso y el lugar familiar. Pero ahora la casa también se ha convertido en lugar de trabajo, en lugar de reuniones y además tenemos un estrés tan alto porque no podemos salir y encontrarnos con nuestros amigos o no podemos salir e irnos al cine. Entonces tenemos que manejar este espacio de casa mucho más efectivamente. En términos de acciones, para dejar de hablar del abstracto, significa tener horarios claros. ¿Sí? Sobre todo si es que tenemos niños pequeños, ¿sí? La estructura es muy importante para el ser humano y no solamente para los niños. En nosotros sentirnos confiados y seguros en nuestra propia estructura en casa va a hacer que esta ansiedad y justamente esta incertidumbre también baje. Entonces, el primer paso, sí, sería limitar y coordinar y estructurar nuestro tiempo en casa de una manera más eficiente y real. Repito, si es que no aceptáramos la realidad, pero no, por ejemplo, ya los niños algún día van a volver al colegio, solamente voy a hacer Zoom en donde se me da la gana en la casa con mi pijama y no adaptarse justamente a esta realidad. Entonces todo empieza a ser un revolucio, entonces van a empezar las peleas en casa, van a empezar los peleos con los hijos, sobre todo si es que son familias muy rígidas y estructuradas. Usted dijo algo muy importante, Camilo. Definitivamente la aceptación es vital, porque si no lo Ujú, aceptamos no vamos para ningún lado. Y ujú, luego de eso ya tomar las medidas, ¿no? ujú, Informarse, pensar, buscar a alguien que lo oriente, si es que a veces no salen las soluciones de uno mismo, pero buscar las alternativas y tener claro de que hay que rearmarse, definitivamente. ¿Y esto ujú, cómo se lo hace? Con una estrategia, administrando muy bien los tiempos, las prioridades, en fin, que cada cosa tenga su tiempo y su lugar, así estemos todo el tiempo en la casa. Somos varias ujú, personas, el respeto al espacio del otro, el respeto también y la importancia de esa unión. Es momento de que estemos juntos en casa, almorzando, cenando o pasando un tiempo en familia, es el momento de la familia. Que cada uno tenga ujú. su tiempo para trabajar, el momento para estudiar, el momento para recrearse, pero hacer de la familia una familia productiva que tenga sus valores y que tenga sus prioridades y lo que es realmente importante para que estén todos juntos. Porque si no viene la otra parte, que usted dijo, si no vienen los roces entre varios hermanos que estudian, que dame la computadora, que no que yo la usé, entre el padre y la madre que tal vez no saben cómo organizarse, entonces el uno le dice, no, es que esto te tocaba a ti, pero como no están claras las cosas, ni está bien administrado ni el tiempo ni las responsabilidades, pueden evitarse siendo muy bien administrados, todo ese tipo de situaciones. Me parece muy importante lo que me dices de tener nuestro espacio y de respetar nuestro espacio. Y justamente esto es fundamental. Normalmente nosotros como seres humanos, casi la mayoría de personas necesitamos nuestro espacio, ¿sí? Sea en el trabajo, sea yendo con nuestros amigos, inclusive yendo al colegio.
Y esto se va a reflejar más si es que tenemos adolescentes en la casa, ¿sí? Normalmente tenemos una familia tradicional donde el papá y la mamá trabajan desde 10 de la mañana, 8 de la mañana hasta 6 de la tarde. Entonces viene el adolescente a mitad del colegio y tiene esta tarde libre y ya sabe cómo manejar sus cosas. Pero de repente ahora encuentra que está papá y mamá en la casa, siempre encima de él, siempre diciendo, ¿por qué no estás haciendo los deberes? ¿Por qué no estás haciendo lo otro? Y realmente cuando esto sucede, empiezan a haber más problemas y no solamente por el roce, porque lo que ya era efectivo y productivo para una persona haciendo mi espacio, el momento en que estoy siendo vigilado, el momento en que estoy siendo presionado, ya me destructuro y ya no puedo ser igual de eficiente que antes. Esto también pasa un montón con las parejas, ¿sí? Normalmente, cuando ya nos vemos forzados a convivir en un espacio, es como, bueno, somos pareja, ¿por qué no vamos a convivir todo el tiempo que podamos ahora que tenemos la oportunidad? Y llega a ser demasiado sobrecogedor. ¿Sí? Y ahí es cuando empiezan a haber los problemas de pareja y empiezan a relucir estas cosas negativas que tal vez no resurgirían si es que respetáramos nuestro espacio como usted nos dice. Entonces, es un punto fundamental dentro de esta estructura, saber que todos vamos a necesitar nuestro tiempo a solas y que todos tenemos también una manera de hacer las cosas, porque las hacía antes de esta pandemia. Entonces, respetar eso también. Así sean adolescentes y así sean niños. Totalmente de acuerdo, porque somos seres individuales que convivimos y que compartimos y que somos parte de una familia, pero el respeto a esa individualidad es muy importante, así como también para mantener el equilibrio es importante que en un momento la familia se reúna, se recoge y pasa un momento agradable, bonito, pero de ahí, cuando están habladas y están organizadas las cosas y hay un esquema, y hay un equilibrio, todo fluye. El Uh estudiante -huh. estudia a la hora que tiene que estudiar, el padre trabaja y la madre también a la hora que tengan que hacerlo, pero llega un momento en que se necesita o llega un momento en que también deben tener su espacio, Uh de -huh. tener su espacio justamente para que no hayan ese tipo de roces. Hay una parte importante y es justamente el tema de esta conversación. Rearmar un hogar implica amarse a uno mismo. ¿Qué Uh podemos -huh. decir? Dentro de esta frase es súper importante el amarse a uno mismo, dentro del rearmar. Porque, hablando en términos psicológicos, nosotros tenemos dos maneras de ver la vida. El locus de control externo o el locus de control interno. ¿Qué quieren decir estas dos cosas? El locus de control externo quiere decir que las cosas que pasan en mi vida, yo les doy responsabilidad a los eventos externos. ¿Sí? Si me despidieron, por ejemplo, esto se ve mucho desde chiquitos, ¿sí? Tuve una mala nota porque le caía mal al profesor. ¿Sí? Tengo problemas de pareja porque mi pareja no me entiende, o porque es muy brava y se enoja muy fácilmente, o porque no hace las cosas que yo quiero, o porque mi hijo es un malcriado, cosas así. Esto es un locus de control externo. O la pandemia, también es como tengo problemas porque la pandemia vino. Si no fuera por la pandemia, mi casa estuviera organizada perfectamente. El locus de control interno lleva a una responsabilidad interna de las cosas. Y esto es importante, porque dentro de una persona que tiene un locus de control externo, va a ser muy difícil que cambie las cosas y que sienta el poder de cambiar las cosas, ¿sí? Entonces, el rearmar una familia le va a dar la responsabilidad a la familia o, en último, al psicólogo, ¿sí? Ve a mi familia es una mierda, por favor, arréglala, ¿sí? Y no funciona así. ¿Sí? Entonces tenemos que empezar de uno mismo en el locus de control interno. Al amarse una vez a uno mismo. Es ver qué le falta a uno mismo, es ver qué necesita a uno mismo desde el amor, ¿sí? Desde la compasión a uno mismo. Porque de esta manera será más fácil que usted pueda transmitir amor y compasión a las personas que le rodean. Si es que obviamente uno no se ama y no está en compasión, no se va a dar cuenta de lo que le está pasando. Ni siquiera se va a dar tiempo de observarse. Y puede que esté demasiado estresado, demasiado ansioso, ¿sí? Demasiado deprimido. Y esto termina explotando con nuestra familia. Y lo peor de todo es que creemos que la culpa la tienen ellos y que la responsabilidad de la unión y del cambio la tienen ellos. Entonces solamente vamos a ser víctimas. Y aquí no hay víctimas, aquí hay familias, ¿sí? Aquí hay personas. Entonces cada persona tiene esta responsabilidad amorosa, ¿sí? Y es eso.
es amor, porque no es una responsabilidad fea, no es una responsabilidad como de un deber, ¿sí? Es una responsabilidad de amor y de compasión hacia uno mismo, porque uno también tiene el derecho de ser tratado de la mejor manera posible, empezando desde uno mismo. Qué bonito, Camilo, qué gran verdad, muy claro y muy cierto lo que has dicho en este momento. Que todo parte desde ahí, desde mi bienestar. Si yo estoy bien, si yo me cuido, si yo me amo, puedo cuidar de los demás y puedo amar a los demás. Porque si yo no tengo amor, ¿qué amor voy a dar? Y si yo Ujú, no me sé cuidar, ¿cómo voy a cuidar a los demás? Uno no puede postergarse en el sentido de, a ver, no, no, todo tiene que ser para mis hijos, todo tiene que ser para mi familia. Sí, definitivamente, todo mi amor, todo mi cuidado, todo, todo, todo. Pero ujú, también estoy yo y yo necesito estar bien. Hablando de la madre, ujú. hablando del padre, hablando del ser humano, ¿no? Me tengo que cuidar para estar bien, para desde allí dar a los demás lo que tengo. Porque ¿cómo voy a dar a los demás lo que no tengo? ¿Y cómo voy a cuidar a los demás si no Exactamente. tengo nada? Exactamente, Rocío. Y si es que dejamos de hablar justamente en términos emocionales, de una manera más práctica, ¿cómo podemos empezar a amarnos a uno mismo? Primero, ver si es que tenemos necesidades, porque seguramente las tenemos, y ver si es que estamos aplazando estas necesidades o estamos callando estas necesidades o le estamos restando importancia. El problema de esto es que si es que miramos hacia otro lado a nuestras necesidades, estas van a explotar en otro lado de la vida y no vamos a saber por qué. ¿Por qué estoy tan mal? ¿Por qué estoy tan enojón? ¿Por qué estoy tan estresado con esto? ¿Sí? Entonces, sí, en primer lugar, es ver si es que uno tiene necesidades, ¿sí? Como por ejemplo, el pedir este espacio de tiempo. Tal vez como esposo o como esposa no estoy tan acostumbrado a pedir esto. Es como puedo pedirle un tiempo a mi pareja, pero lo necesito. Y esto es amarse a uno mismo. Y es saber que dentro del amor, obviamente, amo a mi pareja, amo a mi esposo, amo a mis hijos, definitivamente. Pero también me amo a mí y necesito este espacio para mí. ¿Sí? Esto, por ejemplo, es muy claro dentro de amarse a uno mismo, las necesidades, ¿sí? Inclusive las necesidades como pareja, empezar a que haya un canal de comunicación más abierto desde el amor, en base a estas necesidades propias. Y tal vez justamente este es el espacio y este es el momento que se nos ha dado para hablar de estas cosas que tal vez antes de la pandemia eran difíciles. Y si es que no sabemos cómo, siempre hay personas, siempre hay libros que nos puede ayudar diciendo cómo podemos comunicar esta clase de nuestras parejas. Pero esto es amor, prácticamente. Es como, ¿cómo puedo empezar a amarme a mí mismo? Empieza a ver dentro de ti. Empieza a ver qué necesitas. Empieza a ver de dónde vienen los sentimientos negativos y qué puedes hacer con eso, desde el amor. Ay, qué hermoso. Con esto nos quedamos. Ha sido un mensaje claro, oportuno, necesario y que sin duda nos va a servir a cada uno de nosotros que lo hemos escuchado. Porque el tema de hoy es rearmar un hogar implica amarse a uno mismo. Hoy con nuestro invitado hemos empezado de este tema y hemos hablado pues de cómo rearmarse en general como familia, como hogar. Lo primero es aceptar que el mundo y las cosas han cambiado y lo segundo enseguida es ir por las estrategias, aplicarlas, Ujú, pero eso sí, todo basado con el amor propio, cuidándonos nosotros mismos para cuidar a quienes más amamos en el mundo, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros amigos en general. Por eso yo le agradezco si tiene algún mensaje final para quienes nos están escuchando en este momento, Camilo. claro que sí. Que en este momento esto está siendo duro para todos, ¿sí? Y justamente como dije en un inicio, como nos hemos visto forzados a estar encerrados, entre comillas, ha habido ciertas dinámicas que antes no existían. No tomar esto, no tomar estas nuevas dinámicas como la nueva realidad, y esto es parte del locus de control externo, no rendirse a esta nueva realidad, ¿sí? Porque hay muchas cosas que están dentro de nuestro control. Entonces, así esta realidad tan fea deja de ser aplastante. Así la incertidumbre deja de ser esta neblina horrible porque hay cosas en este presente las cuales requieren mi atención y la cual tengo toda la capacidad de hacerlo, siempre y cuando hagamos las cosas desde este presente.
viendo qué necesitamos en este presente y qué sentimos en este presente. Entonces, recordar que tenemos el control y recordar que sí, las cosas han cambiado, pero eso no quiere decir que necesariamente tiene que ser una tragedia. Muchísimas gracias. Seguro vamos a aplicar todos esos conceptos y vamos a aprovechar de su experiencia. Hoy hemos aprendido muchísimo. Gracias por su presencia, Camilo. Camilo Torres, máster en Psicología Clínica y Terapia Cognitivo-Conductual. Cuánto valor le damos a sus palabras y a su experiencia. Ha sido un espacio muy enriquecedor y bueno, ojalá podamos hablar también en otra oportunidad. Y será, queridos amigos, con ustedes hasta un próximo desafío. Abrazos y bendiciones para todos. Hasta luego.